a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre geopolítica, sobre el rol de China, también sobre esa reunión que se realizará en este mes de agosto, que ya prácticamente empieza esta semana, para diversificar el modelo supuestamente hegemónico de los Estados Unidos y de Occidente. Va a ser en África, en Johannesburgo, y tiene muchos temas en una agenda que a muchos les resulta compleja, a otros les resulta odiosa, a otros les resulta que es simple y llanamente propaganda, y hay otros que creen que puede ejercer una influencia importante en la geopolítica, en el juego que se está viviendo. Para este programa vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Guillermo Mas, que va a traernos su opinión sobre lo que está pasando en este fuerte pero muy interesante ajedrez geopolítico que vive el mundo. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quiero saludar a toda la gente que se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo a nuestro equipo de YouTube y a nuestros moderadores, nuestras llaves azules, que día a día trabajan con nosotros para llevarles a ustedes información sin ningún tipo de sesgo, información sin filtro. Y también a todos nuestros amigos de Distrito TV, bienvenidos todos y bienvenido Guillermo. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Meibor. Si hace poco estábamos hablando del clima lleno de tensiones en España, ahora estamos con el clima internacional que desde luego no está más tranquilo. Y no está más tranquilo porque hay actores que están tratando de manejar la narrativa, de controlar la narrativa. Para que la gente nos esté escuchando y siguiendo. Tenemos la guerra de Rusia-Ucrania, ya lleva más de un año y medio. No hay señales de que se vaya a acabar, aunque hay unas posiciones que están cambiantes en varios países de la NATO, de la OTAN, que han dicho, bueno, vamos a dejar entrar, pero vamos a esto. Es decir, hay algunas revisiones que se están dando sobre la posición original. Los planes de paz o intereses para que haya un diálogo entre Rusia y Ucrania también han sido diversos en los últimos meses, pero tampoco se ha manifestado absolutamente nada en concreto. Ahora Zelensky está vendiendo un plan de paz que nadie sabe qué es, porque es una paz de acuerdo a un único criterio. Y por otro lado tenemos la participación de China, de Brasil, de Turquía, en unas propuestas de paz que tampoco tuvieron éxito. Y en paralelo tenemos cómo estos grupos, estos países se están organizando en función de objetivos que son contrarios a los objetivos de Occidente. Así que el análisis es muy profundo, muchos actores, diversos eventos, pero vamos a tratar de darlo en cápsula para que la gente nos entienda. Adelante, Guillermo. Bueno, pues tenemos, digamos que ahora mismo dos puntos calientes en la geopolítica mundial y los dos tienen muchos rasgos en común. En el fondo son dos vertientes del mismo conflicto. Por un lado tenemos las negociaciones de paz que ya empiezan a ser un hecho entre Rusia y Ucrania. Y digo que son un hecho porque esta semana ha aparecido en el Wall Street Journal que Arabia Saudí va a aparecer como digamos, sede o intermediario incluso de las negociaciones, de unas posibles negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Rusia es verdad que ya está diciendo, antes de ir, porque esto va a ser los primeros días de agosto, es decir, ya, y ya está confirmado que va a ser, van a ir toda la plana mayor internacional de los países, y ya está diciendo Rusia que difícilmente van a conseguir llegar a ningún acuerdo de paz por la sencilla razón de que lo que pide Ucrania de punto de partida es la retirada total de tropas de territorio ucraniano por parte de Rusia, y esto es algo que Putin, que encima está ganando la guerra en este momento, no va a hacer. Entonces, si ya van de antemano los dos con propuestas fuertes, difícilmente se va a llegar a nada. Pero que vayan países tan importantes y que se haya involucrado Arabia Saudí, recordemos que Arabia Saudí hace tan solo unos meses pasó de ser un apoyo fundamental de Estados Unidos a empezar a mirar con buenos ojos hacia otras partes del mundo, empezó a mirar con buenos ojos a Rusia, y esto a Estados Unidos le supuso un golpe geopolítico fuerte. Pues que ahora Arabia Saudí quiera establecer estas negociaciones y que se vayan a sentir involucrados otras importantes naciones en estas negociaciones de paz,
lo que hace pensar es que más allá de la retórica inicial, sí que pueda haber en algún momento paz. Lo cierto y verdadero, según mi humilde opinión, es que a Ucrania le interesaría un diálogo de paz con Rusia y a Rusia también. ¿A Ucrania por qué? Porque Rusia está ganando la guerra, porque Ucrania ha fallado en su contraofensiva última, porque también están perdiendo soldados. Ucrania tiene un problema de que le faltan soldados, tiene armamento porque se lo están suministrando Gran Bretaña, la Unión Europea, Estados Unidos, pero le falta cada vez más gente que pueda llevar estas armas. Y en Rusia es cierto que ahora mismo está ganando la guerra, pero tampoco es un paseo. Esto es algo que puede seguir estancado meses y meses y meses. Rusia es un país que tiene un Producto Interior Bruto ligeramente superior al de España, es decir, no puede competir con el inmenso poder económico de sus rivales y por lo tanto yo creo que a ambos países les conviene. Y ya no solo desde este punto de vista militar o económico, sino desde un punto de vista humano. Es decir, al final, los que más están sufriendo las consecuencias de la guerra es el pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano es un derivado del pueblo ruso o el pueblo ruso un derivado del pueblo ucraniano. Si nos vamos a la historia, son vecinos, son hermanos y por lo tanto que se estén matando entre ellos es una tragedia, si cabe, mayor a la tragedia que ya supone de por sí una guerra donde está involucrada la población civil. Entonces, en este primer punto, en estas negociaciones, pues estamos en un punto interesante porque podemos decir que estando atentos a las noticias de las próximas horas, puede que estemos hablando del principio del fin de la guerra, que yo creo que sería una muy buena noticia, siempre y cuando las condiciones en las que se ponga fin a esta guerra sean pacíficas, porque conocemos muy bien los que estudiamos historia de Europa o de Occidente, que muchas veces se han firmado tratados de paz en condiciones sediciosas o capciosas y por esta razón, lo que en un momento dado es un tratado de paz, en el fondo es la mecha que enciende una guerra posterior mucho más destructiva. Lo que hay que hacer no solo es acabar con la que ya está en marcha, sino que si se pone fin a la guerra en Ucrania, hay que asegurarse de que las condiciones eviten que en el futuro estallen nuevas rencillas que lleven a una posible nueva guerra, sea en territorio bielorruso, polaco y tantos otros que ahora mismo también están muy calientes desde el punto de vista geopolítico. El otro punto es el BRICS, pero si quieres de esto hablamos más adelante, que ya he hablado demasiado. Sí, no, lo que te quería comentar es que también hay que meterle un ojo a China, Ujú. porque China está avanzando no solamente en América Latina, en la región del Indo-Pacífico, y observamos cómo se ha venido calentando el ambiente entre Estados Unidos y China, ¿no? Y entre los Ujú. aliados de los Estados Unidos y China, ya vemos también los aliados de China cómo han hecho manifestaciones abiertas. Tenemos el tema de la unión que se hizo pública en enero del 2022 abierto, donde se firmó la Gran Alianza contra Occidente, donde Xi Jinping y Vladimir Putin pues plantearon, aquí estamos nosotros, Irán se metió ahí también, bueno, de tercero, nosotros vamos arropándonos. Y observamos que en estos momentos la posición de muchos países está en que continúo haciendo negocios con China o qué hago con Estados Unidos. Y recientemente la Comunidad Europea apoyó una resolución que establece una inversión de más de 45 mil millones de dólares o de euros para invertirlos en América Latina con el ánimo de, según ellos, parar un poquito la influencia china. Pero no sabemos si esos 45 mil millones de dólares van a ser suficientes para parar un proceso que se empezó desde hace mucho tiempo y que está aflorando en estos momentos a su máxima expresión. Pero lo definitivo es que parece que hay un despertar, tanto en Estados Unidos como en Europa, solo que ese despertar fue un poco tardío y el avance de todos estos actores suprarregionales en el campo de América Latina y también de Europa, pues ha sido avasallante, ¿no? Sí, estamos viviendo un cambio de hegemonía en muchos sentidos. Una hegemonía geopolítica estadounidense. Estados Unidos se lleva mucho tiempo hablando de que va a dejar de ser de un momento a otro la primera potencia mundial. Y obviamente Estados Unidos yo creo que nunca ha sido tan consciente de esa situación como cuando se tuvo que retirar de Afganistán, de la manera de la que se tuvo que retirar, que fue seguramente la mayor derrota geopolítica de Estados Unidos desde la marcha de Vietnam.
que fue también muy precipitada, muy caótica y muy terrible, sobre todo porque en ese caso perdieron la guerra también, igual que en Afganistán, pero de manera mucho más evidente. Entonces, esa marcha de Afganistán precipitada por parte de Estados Unidos en apenas unas horas, con unas imágenes que todos recordamos, con los aviones saliendo con decenas de personas subidas a las alas del avión tratando de escapar, ya digo, con prisa. Digamos que lo que hicieron fue que Estados Unidos se diera cuenta de que le estaba llegando el momento a China de tomarle el relevo como policía mundial, entre comillas, que es como se ha sentido siempre Estados Unidos, sobre todo desde el final de la Primera Guerra Mundial en adelante. Estados Unidos se autoproclama primera potencia mundial a partir de los 14 puntos de Wilson. Y hasta el día de hoy, con distintas organizaciones, pues han sido los que han dominado la geopolítica mundial con una visión puramente atlantista. Y digamos que la Unión Soviética era el monstruo que justificaba el tutelaje de todo el mundo occidental y de otros tantos países satélite por parte de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Se cae la Unión Soviética y los atlantistas empiezan a soñar con la idea de extender su ideal civilizatorio al resto del mundo. Parece que así va a ser y todos conocemos a Fukuyama y a tantos otros que hablan del fin de la historia, etcétera, etcétera. El fin de la historia básicamente es la extensión de la sociedad norteamericana al resto del mundo, ¿no? La imposición de un modelo que, bueno, tiene su propia filosofía individualista, liberal, etcétera. ¿Qué ocurre? Que empieza a haber problemas en la sociedad norteamericana de muchos signos económicos, sociales, y sobre todo en las últimas décadas se dispara la situación de debilitamiento interior. Digamos que lo que en principio iba a fortalecer a la sociedad norteamericana, que era la unión después de los atentados del 11 de septiembre, ha acabado convirtiéndose en buena medida en el momento de ruptura a la larga. Yo creo que presidentes como Barack Obama, como Bush hijo o como Biden han sido muy nefastos porque han dividido a la población norteamericana. Y la no aceptación de, digamos, la guerra desde el primer momento mediática contra Donald Trump y demás, ha hecho que la población norteamericana cada vez esté más dividida. Paralelamente a este proceso, después de la caída de la Unión Soviética, ha habido otro gigante geopolítico en constante crecimiento, que por supuesto es China. Entonces, mientras Estados Unidos iba sufriendo este proceso, China, que tiene un ideal de civilización, etcétera, se ha ido volviendo más y más fuerte. ¿Qué ocurre? Que entonces, según China subía, Estados Unidos bajaba. Estados Unidos es mucho Estados Unidos como para, en apenas unas décadas, quitarle el puesto de la primera potencia mundial. E incluso, aunque eso llegue a ocurrir, va a haber ciertas áreas cruciales en las que Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia mundial. China no está en posición de arrebatarle a Estados Unidos el potencial armamentístico, por ejemplo. Es muy difícil pensar que un país vaya a tener una industria armamentística más fuerte que Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es un país literalmente controlado por la industria armamentística. Y si nos vamos a los cines, ahora hay una película llamada Oppenheimer que habla de eso, entre otras cosas. Y entonces, bueno, lo que sí que podemos ver son las diferencias que hay entre el modelo atlantista estadounidense, que en realidad es un modelo con siglos de antigüedad, un modelo anglosajón, que antes era de Gran Bretaña, del Imperio Británico, que es un modelo colonialista, un modelo que apuesta por ir a, digamos, a unos países extranjeros, colonizarlos, robarles sus recursos naturales, imponerles su sistema político, que es la democracia, y pasar por encima de las costumbres locales. China es una sociedad anclada en principios mucho más antiguos, confucianos, filosóficos, taoístas, de una jerarquía social rígida, de unas estructuras sociales que apenas han cambiado en muchísimas dinastías, que se han remodelado, es cierto, con la llegada del comunismo, pero que en lo social y en lo filosófico profundamente siguen siendo las mismas casi de manera milenaria. Entonces es otro tipo de sociedad que además, cuando extiende sus tentáculos sobre otro tipo de civilizaciones, no quiere tanto imponer su sistema, porque es la propia naturaleza del taoísmo y la propia naturaleza del confucianismo, no es tanto imponer un modelo como aprovechar las sinergias que pueda haber entre el modelo autóctono del pueblo conquistado y la estructura fuerte china.
¿Qué estamos viviendo ahora mismo? Un rechazo generalizado de buena parte del mundo no occidental de los principios occidentales. ¿Por qué? Hay muchísimas razones, podemos hablar del poscolonialismo, de ciertas teorías que lo que hacen es mirar críticamente la influencia que Occidente ha tenido fuera del orden. Y mirar críticamente cierta idea de la que hemos pecado mucho los occidentales, que es considerar que nuestros valores son superiores, es una idea que viene sobre todo a partir de la Ilustración, nuestras ideas son superiores a las de otros pueblos menores, entre comillas, a los que hay que civilizar. Entonces, China no propone ese modelo y eso a otros polos del mundo ahora mismo le resulta más interesante que la propuesta norteamericana, que en muchos sentidos ha resultado fallida. ¿Cuál es el peligro de esto? Bueno, el peligro de esto es que el modelo occidental, en mi opinión, y yo lo vivo en mi experiencia cotidiana como español y como europeo, está acabado, probablemente le quedan un par de décadas antes de derrumbarse, de entrar en el colapso, pero tampoco hay que mirar con unos ojos entusiastas el modelo que pueda venir, porque el modelo chino de sociedad, el modelo ruso de sociedad, etcétera, etcétera, primero son ajenos a Occidente, entonces se podría producir la paradoja de que al final Occidente sea la que acabe renunciando a sus valores para abrazar los del Islam, para abrazar los de una sociedad como la China, etcétera, etcétera, una sociedad autoritaria. Y por otro lado, es verdad que en Occidente hay una idea del individuo, de la libertad personal y sobre todo unos descubrimientos filosóficos, epistemológicos, sociales, espirituales, que tienen muy difícil reversión. Es decir, una vez se han descubierto ciertas ideas puramente occidentales que nosotros llevamos incorporados en nuestro día a día casi que sin ser conscientes, pero que son muy profundas y han tenido que trabajar durante siglos para llegar a materializarse, creo que eso, por más que nos quieran imponer otro modelo, es muy difícil borrarlo. Entonces, obviamente Occidente está tratando de reaccionar para mantener la estructura, es una lucha de poder, no es tan filosófica, sencillamente quienes ostentan el poder en Occidente no quieren perderlo, son conscientes de que Occidente lleva muy mal camino y hay que tomar cambios. Todo esto de la Agenda 2030 en el fondo no es más que una excusa para ir filtrándole a la población estos cambios, que es básicamente reducir un nivel de vida que con la pérdida de poder que está teniendo Occidente cada vez es más difícil de asumir. Entonces, la Unión Europea, gobernada por tecnócratas, y Estados Unidos, gobernado por una estructura profunda de complejo militar industrial tecnológico, lo que hacen es tratar de reducir el nivel de sus ciudadanos para eh, poder ser más sostenibles económicamente y que el derrumbe no sea tan claro. Es, por ejemplo, la apuesta que está haciendo la Unión Europea desde la crisis del coronavirus en Europa. Trata de, en vez de hacer recortes, como se hizo en la crisis económica 2008, trata de que, bueno, pues sencillamente ir tomando medidas más generales de reducción de la vida y se va a ir hacia ello con excusas de cambio climático, con excusas de nuevas epidemias, etcétera. Pero claro, ¿qué estamos viviendo con el famoso BRICS o los BRICS? Que básicamente es una alianza entre Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, que ahora va a ser dentro de unas semanas cuando empiece el receptor. Básicamente lo que estamos viviendo es el intento de desdolarizar el mundo, de restar valor al patrón dólar y de tratar de crear, pues eso, una opción multipolar distinta a la opción atlantista occidental. Y entonces, bueno, estamos viviendo este combate y día a día, y si quieres entramos en detalles ahora, que he hablado muchísimo, pues día a día hay noticias nuevas que van en este sentido y que hay que saber leer en este sentido y que son muy interesantes. Porque es que justamente ahí está el detalle, cómo saber leer en el marco de lo que es el manejo de los aparatos de propaganda y desinformación que dicen y lanzan mensajes como por ejemplo, bueno, vamos a crear una moneda única, una moneda de BRICS repartida por oro, etcétera, etcétera. Luego, agentes del mismo BRICS dicen, no, eso no es lo que está planteado, la agenda es esta, pero definitivamente esta agenda va entre el tema de dolarizar o quitarle la hegemonía al dólar. Y también un aspecto importante que quisiera que tomaras en cuenta en tu análisis, Guillermo, y es el hecho de que hay una lista, primero se conoció que eran de 30 y luego de 40, ya no sabemos exactamente cuántos son,
de países que desean unirse a esa causa, es decir, que desean mover sus economías en función de la nueva estrategia que estos líderes están planteando. Adelante. Sí, lo más reciente, y es también noticia esta semana, es el caso de Egipto y de Argelia. Es decir, ahora mismo para entrar en los BRICS hay una cantidad enorme de solicitudes de países que quieren formar parte y Egipto y Argelia se encuentran entre ellos. De hecho, podríamos decir que son dos países en posición muy aventajada para entrar a formar parte de este grupo. ¿Cuál es el problema? Que son dos aliados naturales de Estados Unidos. Es muy interesante porque, claro, a veces desde la perspectiva de los que recibimos noticias desde Occidente, vemos la visión puramente occidental, de todo, de la historia, de la actualidad, pero si nos vamos a lo que se escribe en otros países, y gracias a Internet los que no sabemos ciertas lenguas podemos hacerlo, pues vemos que efectivamente Egipto, Argelia, Arabia Saudí son países que están cambiando su forma de ver las cosas y obviamente, como ocurre siempre en el poder, cuando tu aliado es débil, pues es normal que empieces a empezar a dialogar con otros aliados posibles que son más poderosos. Es el caso de los BRICS, de China, de la India, de Rusia, que son los países emergentes que se les suele llamar y en este caso pues consolidados, ¿no? Como Brasil también. Brasil con todo el papel que está teniendo también Lula da Silva en ciertos procesos internacionales. Aquí en España estuvo haciendo campaña, ha tratado de mediar en la guerra de Ucrania también, se quiere convertir en una especie también de pope internacional y de poner a Brasil, después de todos los problemas internos que han tenido, en el candelero, ¿no? Entonces, Estados Unidos, obviamente, ha dicho que no va a hacer nada si Egipto y Argelia se quieren incorporar a los BRICS, pero está claro que no le hace gracia y es natural que así sea, ¿no? Entonces, obviamente, desdolarizar es un proceso de cambio de hegemonía, no solo es algo económico, es algo totalmente, es una maniobra totalmente política para restarle poder a Estados Unidos. Otro país que está teniendo mucha importancia en las últimas horas es Francia, por varias razones. Si comparamos a De Gaulle, que es el gran presidente francés, en los años 60, y su relación con Estados Unidos, y a Macron, que es el presidente a día de hoy, Macron, recordemos, con un país totalmente dividido, incendiado, y con unas encuestas que dicen que si ahora mismo hubiera elecciones, Marine Le Pen, la hija de un nazi, sería la presidenta del país, pues Macron decide ahora, como ya ha hecho en otras ocasiones, echar balones fuera y entonces en vez de solucionar sus problemas internos, salir al exterior, a Europa, para empezar, y decir que es el gran líder de la... tomar un poco el papel de Angela Merkel, de gran líder europeo, y luego ya directamente ir a otros países a medrar. ¿Dónde está medrando ahora mismo? Bueno, por un lado, precisamente en los BRICS, quiere ir a Sudáfrica y quiere participar, casi como un caballo de Troya, la vieja estrategia de te dejo aquí un regalito, quiero ser tu amigo, pero dentro tengo un fortín de militares y cuando estéis dormidos voy a salir y os voy a degollar, el caballo de Troya. Entonces está claro que quiere colarse ahí para poder medrar y ser una voz occidental representando los intereses de la Unión Europea, de Francia, de la OTAN, eh, en los BRICS, y por esta razón pues no parece que vayan a aceptarle. También viene del G7, recordemos que en el G7 cedió su espacio, su avión presidencial a Zelensky, que ocupó su lugar, es decir, que no es nada inocente Francia, sabemos perfectamente qué intereses defiende, no es alguien imparcial. Y luego algo de lo que nos está hablando mucho, que es que ha habido un golpe de Estado en Níger, que es un país que igual que Argelia tiene una historia totalmente estrecha con Francia, y quiere intervenir Francia. De hecho, están denunciando los militares que han dado este golpe de Estado que Francia va a intervenir militarmente. Esto es una noticia de las últimas horas y hay mucha preocupación. ¿Por qué va a intervenir Francia militarmente? ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque es un objetivo muy potente de importaciones. Los recursos naturales que hay en Níger son muy interesantes para Francia, sobre todo el uranio, y entonces el cambio de gobierno temen perder ese poder sobre las importaciones y están dispuestos a intervenir militarmente. Esto es muy grave y lo que demuestra es que Francia o Estados Unidos están defendiendo los intereses occidentales, como es natural, sus propios intereses cuando van hacia el resto del mundo. Paralelamente, en Sudáfrica, que es donde se va a celebrar la reunión de los BRICS, la oposición
ha pedido solidaridad con Putin, porque Putin no va a poder asistir porque tiene una orden de arresto internacional. Y entonces están pidiendo, el líder de la oposición literalmente están diciendo somos Putin y quieren que no vayan los líderes de otros países en solidaridad. Y además, literalmente hoy, ha habido una protesta en Níger donde se veía que llevaban los manifestantes pancartas, manifestantes que se rebelaban ante el miedo de que Francia pueda intervenir militarmente, que pone abajo Francia, viva Putin. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la guerra de Ucrania es el catalizador para que todos aquellos que rechazan el intervencionismo occidental, que tiene hunde sus raíces en el colonialismo, que ha destruido África, ha destruido Oriente Medio, ha destruido buena parte de Europa, Yugoslavia, ahora está destruyó la Unión Soviética y ahora está destruyendo las fronteras de la actual Rusia. Entonces, contra eso, digamos que en torno a Putin, en torno a China, lo que se está generando es una esperanza de un nuevo horizonte. Y lo que está claro es que estamos en una encrucijada, una lucha de poder, y yo soy bastante pesimista sobre a dónde nos vayan a llevar cualquiera de las dos opciones, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país que es capaz de destruir el mundo antes de ceder la hegemonía. Esto es así. La gente que gobierna Estados Unidos es capaz de ir a una guerra atómica y a, por supuesto, cualquier estadio anterior a esta decisión antes de asumir su irrelevancia. Y entonces esto preocupa mucho también a quienes lo saben. También hay que relacionar a Israel, la política que tiene Israel, la imagen que tiene Israel en el mundo árabe, musulmán. Entonces hay que entender que hay como mucho conflicto entre los intereses de Estados Unidos y de sus aliados y las intervenciones internacionales que tienen con los intereses de otros polos que, bueno, pues ahora mismo tienen la sartén por el mango en lo que a recursos, economía y crecimiento en el futuro se refiere, mientras que los occidentales estamos en todo lo contrario. Por lo tanto, en ese momento de cambio de hegemonía, pues estamos en una lucha de poder pura y dura. Justamente en la prensa occidental, Guillermo, se está hablando de las declaraciones que se dieron a conocer sobre Irán y su posición en relación a la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, ¿no? En la prensa dice que Estados Unidos está por debajo de ese movimiento. Claro está, mucha gente vio lo que está pasando en Arabia Saudita, que inclusive el rey recibió a Nicolás Maduro, entre otros. Y creo que el tema de propiciar esas relaciones entre Israel y Arabia Saudita, incluso se ha anunciado un megaproyecto de crear un tren que llegue directamente desde Israel hasta la capital saudí. Y eso es importante porque no se había planteado hasta ahora que se conociera. Pero por supuesto ya Irán amenaza con una desestabilización del Medio Oriente si estas conversaciones siguen en los términos en que al menos se han dado a conocer, y los proyectos también son proyectos millonarios que buscan presuntamente y de acuerdo a lo que se conoce ahora el manejo de ampliar todo lo que es el foco, la economía, el comercio entre Israel y países que anteriormente se consideraban enemigos, pero que hoy han cambiado su posición a pesar de lo que diga Irán. Adelante. Bueno, es que Irán, por ejemplo, es otro punto caliente, ¿no? Irán han tenido hace unos meses una serie de protestas que todos conocemos, muy similares en muchos sentidos a lo que ya se practicó en 2008 con las mal llamadas primaveras árabes, que fueron algo parecido en otros países, por ejemplo en Egipto. Eh, y estos son injerencias extranjeras, también las hay, por ejemplo, en China, en Shanghái. En Shanghái hay muchas protestas que no son más que injerencias extranjeras de los servicios de inteligencia norteamericanos y occidentales por dinamitar un país desde dentro. Entonces es normal que Irán esté molesta, en cierto sentido, o sea, se puede entender desde un punto de vista. Yo no hablo de que yo esté defendiendo, por supuesto, ni Irán, ni China, ni Rusia. Lo que estoy tratando es de explicar por qué se está produciendo esta alianza, de mostrar algo que creo que no se muestra en los medios de comunicación,
porque a la población occidental se le suele tener engañada, con relatos emotivistas, etcétera. Yo lo que estoy es sencillamente tratando de mostrar por qué se producen estos conflictos y en el caso de Irán, obviamente, notan que hay una injerencia interna, un intento de occidentalizar Irán y al mismo tiempo hay también una injerencia externa, que es un intento por crear casi una pinza económica que también la aísle, ¿no?, a Irán. Irán, que recordemos, lleva muchísimo tiempo queriendo convertirse en potencia nuclear sin que le dejen, ¿no? Que es otra cosa interesante, ¿no? Cómo se maneja por parte de ciertos conglomerados la decisión de tú puedes tener armas, tú no puedes tener armas, etcétera. Entonces, obviamente yo estoy más tranquilo sin que Irán tenga armas nucleares, pero si nos ponemos desde la perspectiva de alguien de Irán, pues entendemos que si yo tengo dinero para pagarme armas nucleares, ¿por qué no puedo tenerlas si ustedes las tienen, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, entre otras cosas, como por ejemplo el análisis histórico del expolio de recursos que se ha hecho por parte de Occidente, la discriminación intelectual que se ha hecho por parte de Occidente y la segregación social que se ha hecho por parte de Occidente en sus intervenciones en esta clase de países. Hay un legado terrible de cenizas en muchos de estos países. Por otro lado, también hay oportunidades. No se puede negar que muchísimos países han crecido gracias a la injerencia de Occidente, por supuesto. Creación de sistemas legales, carreteras, derechos, ideas, literatura y muchísimas cosas estupendas, que es la parte positiva de Occidente y que es precisamente lo que nosotros debemos reivindicar también. Digamos, el patrimonio de Occidente es riquísimo y quizás lo que deberíamos hacer es ser más consciente de este patrimonio y volver un poco a las raíces olvidadas que hemos olvidado los propios occidentales, sobre todo los europeos, en este marco, ¿no? Es decir, seguimos viendo con la actuación de Francia, de la Unión Europea, que se siguen mirando más los intereses de la OTAN, es decir, de Estados Unidos, que los intereses de Europa en conflictos internacionales, pues como estos que estamos comentando, ¿no? Ucrania y tantísimos otros. Al final es más el interés de la OTAN que el de la Unión Europea. Y en parte es porque los europeos hemos olvidado qué significa ser europeo. En estos últimos minutos del programa, Guillermo, quisiera que nos pusieras al tanto de lo que ha pasado en España. Hubo un reconteo de votos, también se ha denunciado una serie de acciones por parte de los partidos políticos, hubo un cambio de un escaño a favor del PP luego del conteo de los votos de los españoles en el extranjero. ¿Cómo está el ambiente en este momento? Bueno, pues en España ahora mismo podríamos decir que, bueno, en primer lugar, geopolíticamente somos irrelevantes y además somos tan tontos que estamos en guerra con Rusia como parte de la Unión Europea y de la OTAN, eh, pero nuestros supuestos aliados por la OTAN, que debería ser Estados Unidos, apoyan a nuestros enemigos geopolíticos más cercanos, que es Marruecos, con lo cual somos idiotas desde el punto de vista geopolítico. Y desde el punto de vista nacional, pues como ya hablamos el otro día, estamos prácticamente en una situación de bloqueo. Lo más razonable sería pensar que vamos a tener que repetir elecciones y existe la probabilidad de que haya o bien un gobierno de Feijóo, que es la lista más votada, o bien un gobierno de Sánchez. La idea de que Feijóo pueda formar un gobierno yo la veo bastante imposible. ¿Por qué? Porque su socio natural es Vox. Primero, tendría que convencer a Vox, que van a querer formar parte del gobierno, tener una vicepresidencia y tener ministerios. Suponiendo que salvasen ese escollo, seguirían necesitando nuevos apoyos. Entonces, con Vox al lado, absolutamente nadie de los que podría apoyar al PP, a Feijóo, lo va a hacer. El PNV ya ha dicho que no, porque tiene elecciones el año que viene y sabe que se la está jugando con Bildu, y si apoya al PP, Bildu le va a arrasar, como probablemente ocurra de todas formas, pero de manera más sangrante en estas elecciones. Y desde luego, Junts per Catalunya, Juntos por Cataluña y otros partidos no van a apoyar ni de broma un gobierno del PP con Vox. Entonces Feijóo anda llorando casi que literalmente por las esquinas y pidiéndole a Sánchez que se abstenga para dejarle gobernar. Es decir, está pidiendo un gran pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto en otros países europeos es bastante frecuente, pero para que ocurriera aquí tendría que irse Sánchez. Obviamente alguien que es presidente del gobierno no puede pasar a ser vicepresidente, que sería lo ideal en el acuerdo, ¿no? Entonces, como Sánchez no se va a ir,
pues lo más probable es que si Feijóo se presenta a las elecciones, al voto en el Congreso de los Diputados como presidente, pierda, y si no lo hace, pues ya es que asume su liderazgo en la oposición. Claro, Feijóo ya le están poniendo en duda su valía en el Partido Popular y con razón, en mi opinión. Yo creo que ahora mismo, después de la campaña que ha hecho, hace más daño que otra cosa si se queda en la oposición, pero lo va a hacer, obviamente, por igual que Sánchez, por un problema de ego. Y entonces lo más probable es que el PP pase a ser el partido de la oposición. Vox le puede venir bien esta situación para tratar de medrar, pero tampoco lo va a tener fácil porque lo que tiene que hacer es tener un discurso más fuerte que el del PP y el PP, si se queda en la oposición, va a elevar el tono, con lo cual habrá que ver cómo Vox consigue diferenciarse del PP sin caer en la irrelevancia política, que lo tiene difícil en unas futuras elecciones. Y entonces está la otra opción, que es que el Partido Socialista, que es ahora mismo el que gobierna en España, vuelva a revalidar con Pedro Sánchez como primer ministro, aunque le llamemos presidente, es su puesto. Entonces, necesita volver a reeditar un gobierno con Unidas Podemos, que ahora se llama Sumar, con Bildu y con otra serie de partidos, entre los que están Junts per Catalunya, cuyo líder es Carles Puigdemont, que está prófugo en Waterloo, y entonces pues necesitan sus apoyos y pues ahí está la cosa, en ver si Junts propone unas condiciones razonables para que se las puedan conceder y entonces Pedro Sánchez vuelve a ser presidente. Esto puede ocurrir, es probable que acabe ocurriendo. Otra cosa es pensar que ese gobierno vaya a poder durar, porque una cosa es que te voten para presidente y otra es poder sacar todas las semanas las leyes que son necesarias para gobernar, los presupuestos, etcétera. Esto parece bastante más difícil, ya le costó la última legislatura, ya está muy desgastado de la última legislatura, entonces en ese caso creo que en un año aproximadamente puede que seguramente volvamos a tener que votar. O sea, que en cualquier caso, pase lo que pase, no vamos a tardar mucho en pasar por las urnas y salvo que cambie mucho la situación, y es difícil por cómo está montado el propio sistema de votos en España, los partidos pequeños, residuales, locales, van a seguir teniendo la llave de la gobernabilidad, el bipartidismo va a seguir creciendo, Sumar y Vox se van a resentir, pero van a seguir existiendo, y en esa fragmentación va a ser muy difícil que haya gobiernos estables, gobiernos duraderos, sobre todo porque entre el bloque de centro-derecha y el bloque de centro-izquierda no hablan entre sí para gobernar. No es creíble en España que el PP y el PSOE puedan ponerse de acuerdo a gobernar. Y mientras eso sea así, pues va a ser muy difícil que tengamos un gobierno estable en los próximos años. Ahora bien, lo curioso aquí es que si uno hace un análisis serio de las ideas de fondo que hay en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en el fondo los dos son esclavos, entre comillas, de la Agenda 2030 y salvo unas pequeñas diferencias y el paripé que montan para hacer ver que son muy distintos, en el fondo son lo mismo. Cosa que es extensible incluso a Sumar e incluso a Vox. Por lo tanto, lo que es un poco irrisorio es ver este jueguecito en el que estamos los españoles todo el día preocupados por la política, todo el día atentos a estas supuestas diatribas que tienen entre ellos, cuando en realidad la homogeneidad de ideas es bastante grande. Por terminar, ¿cuál es el horizonte al que se enfrenta España, más allá de esta cosa tan triste que es el Estado, que al final confundimos España con Estado y no es lo mismo? España está ante su fin, si es que no ha acabado ya, está bastante destruida. La fragmentación es un horizonte de futuro cercano, factible, sobre todo en este ámbito de descomposición de Europa y de Occidente. Y bueno, ante las futuras crisis, pues es probable que vivamos oleadas populistas y además España tiene problemas económicos y sobre todo demográficos y también, y no hay que obviarlo, culturales muy graves. Entonces hay una sustitución demográfica en marcha, hay una desaparición de unos estratos culturales en marcha, hay un sistema de pensiones que es más del 60% del gasto público que no hace más que crecer, y hay un país tremendamente endeudado que tiene problemas con su propia industria, tiene problemas de no saber aprovechar las energías renovables, etcétera, etcétera. Entonces tenemos problemas bastante más serios que estos políticos ineptos que no saben ni hacer su trabajo, que es ponerse de acuerdo con lo que votan los españoles. Tenemos un sistema que hace que sea muy difícil crear gobiernos estables que miren a largo plazo y reconectando con lo que estábamos comentando al principio, eso desde un punto de vista geopolítico nos hace muy débiles, porque aunque estemos maniatados por un gobierno de tecnócratas europeos,
que en realidad son esclavos también a su vez de la OTAN, que a su vez son pues esclavos no del presidente Biden, que es un pobre muñeco, sino de los intereses profundos del complejo militar industrial tecnológico, que son los que verdaderamente gobiernan Occidente y son un lobby muy poderoso, el Pentágono y otra serie de empresas, Larry Fink de BlackRock, y estos son los que verdaderamente gobiernan Occidente. Y bueno, pues realmente da igual lo que votemos porque al final nos va a votar esta gente. Y esta gente yo creo que no está muy preparada para hacer frente a los problemas ante los que se enfrenta Occidente, que son muy serios, y España, que son muy serios. Con lo cual, como he dicho antes, en 10 o 20 años probablemente esto se acabe. Uno se va por las grandes ciudades europeas, por lo menos por las españolas, percibe el deterioro social, cognitivo, civilizatorio, de descomposición que hay vivo y latente e irrespirable en las calles, y por lo tanto pues es algo que puede llegar a tardar 10, 20, 30 años en producirse, pero que va a acabar produciéndose porque ya está ahí el germen de la distopía en la que estamos inmersos, del mundo de zombies en el que se ha convertido Occidente, zombies tecnológicos, y entonces pues no hay más que esperar a que ese momento llegue y después ver cómo salimos, pero yo no tengo un horizonte muy halagüeño. Entonces, bueno, al final si relativizamos un poquito los problemas políticos que parecen en la actualidad parecen tan grandes, vemos que al final da un poco lo mismo quién demonios acabe gobernando España, y que se necesitan unos a otros. Al final el PSOE ha sacado el resultado que ha sacado, que ha sido muy inesperado por Vox, porque existe Vox. Y el PP no puede gobernar porque existe Vox. Y Vox existe porque en el Congreso de los Diputados hay una serie de partidos que quieren destruir España y hay muchas personas que no están dispuestas a que eso ocurra. Entonces estamos en una trampa que tiene muy difícil salida y de hecho podríamos llegar a pensar que la trampa se ha hecho para que estemos encerrados en ese círculo y no veamos los problemas verdaderamente serios a los que nos tenemos que enfrentar. Completamente de acuerdo contigo sobre ese aspecto, porque no solamente ocurre en España, aquí también tenemos un meollo, que es un circo, que está planificado por los mismos actores para que la gente no vea lo que está pasando alrededor. Guillermo, mil gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros una vez más. Gracias a ti, Maybor, siempre es un placer, y un saludo también a los espectadores. Y bueno, y queremos darle las gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión con Guillermo Mas. Recuerden que nosotros tenemos un programa acá sobre el libro que él escribió. Lo pueden buscar en Amazon para que estén al tanto de la producción que está haciendo nuestro experto del día de hoy. Ahora sí nos vamos, Guillermo. Feliz tarde, feliz noche a todos los que nos ven, o feliz mañana, depende de dónde estén. Recuerden mantenerse libres y seguir informándose. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado desde las diversas plataformas donde nosotros estamos difundiendo nuestros contenidos. Un abrazo especial a la gente de Distrito TV y también a nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y de YouTube. Bienvenidos todos, un gran saludo, por favor, regálenos un like y hagan sus comentarios, compartan estos contenidos también para que vean todo lo que está haciendo Guillermo en sus plataformas y recuerden que todos juntos podemos lograr el objetivo si nos unimos. Feliz tarde y nos vemos en la próxima oportunidad, en el próximo video y nos despedimos con el mensaje de la RAC. Mi mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.